A su nombre sea la gloria. Alábele de corazón. Alábele con su garganta. Aleluya, ¿verdad? La garganta, dice el escritor de los Salmos, dice con sus gargantas, con sus labios, pronuncian, proclaman la grandeza del Señor. Alabado sea su nombre. Así que, hermano, continuamos en esta noche con esta palabra del Señor, que yo creo es tan importante. Toda la palabra dice que toda la escritura es útil, ¿verdad? Si sea que estamos en Juan, estamos en Génesis, estamos en Apocalipsis, dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que, ¿cuál es la escritura? Todo lo que está escrito. Bendito sea el Señor. Verso 44, por favor, indica usted con una amén bien fuerte si está ahí. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gracias por su palabra. Hermano, ya oramos, puede tomar su lugar. Gloria a Dios. En esta noche, hermano, vamos a tocar este último, una de las declaraciones del Señor acerca de la profecía cumplida. A su nombre. Creo que esta palabra que hoy vamos a ver es tan importante para que nosotros nos damos cuenta de que todo lo que está escrito tiene su cumplimiento. Todo lo que está escrito. Y esto es lo que el Señor, hermanos, sella con su resurrección. Esta profecía que se cumple. Cuando el Señor comienza en el versículo 44 y les da esta palabra y les dice: estas son las palabras que os hablé. Está hablando de un tiempo pasado, cuando el Señor andaba con ellos y les decía en repetidas ocasiones que era necesario morir, que era necesario padecer. Bueno, les dice en los evangelios a sus discípulos, pero también se anunciaba dice la ley de Moisés, se anunciaba desde los profetas, también los salmos. Por eso, queridos hermanos, es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos dé entendimiento. Una de las palabras cuando el Señor habla acerca de la ley, cuando dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Ok, estando aún con vosotros. Que era necesario, era una necesidad
Pero mire hasta dónde ellos, hermanos, se dan cuenta de la misión cumplida, de la misión que el Señor vino, hermano, a morir por los pecadores. Ellos todavía no lo habían comprendido, y aunque habían leído, hermano, lo escrito por Moisés, aunque habían leído lo de los profetas, podemos mencionar el profeta Isaías, y aunque habían, hermano, los salmos, en los salmos mesiánicos le conocen de esa manera, mesiánicos porque habla del Señor Jesús, de lo que ha de acontecer. Y muchas, hermanos, de lo que está escrito, el Señor les recuerda lo mismo, la misma, hermano, narración que les hizo a los dos que iban camino a Emaús, cuando decían: no nos ardía el corazón cuando nos hablaba, comenzando desde Moisés de los salmos, y les dio, y ahora les vuelve a confirmar a los que estaban reunidos, cuando Él llega con ellos y les dice, hermanos. Entonces, lo que yo quiero en el nombre del Señor, que hoy la iglesia, nosotros, uno puede decir: bueno, ya pasó. Pero algo que podemos, hermanos, nosotros estar ahora convencidos de que todo lo que está escrito se cumple. Aquí se cumple, hermano, la profecía cumplida, lo que han hablado los profetas, lo que hablaron en el tiempo de Moisés y lo que los salmos hablaban del Señor. Y aquí les menciona que era necesario, era una necesidad que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. El Señor les dice: ya el Señor resucitado, bendito sea su nombre. Queridos hermanos, el Señor había anunciado su muerte, había advertido de su muerte, pero también había anunciado de su resurrección. Y recuerdo las palabras que dijo Pedro: no permitas que eso te suceda. Como que lo escucharon, pero no halló lugar en ellos de decir que esto se va a cumplir. Estos sucesos el Señor lo anunció tal como debía de suceder, y ocurrieron como Él lo anunció. No fue una sorpresa. Miren, el Señor nunca da sorpresa. Algo que yo veo por medio de la palabra de Dios: no hay sorpresa, sino el Señor ha anunciado lo que debía de acontecer, y ahora sucede lo que Él había anunciado. Por eso, queridos hermanos, lo que falta por suceder no está lejos de nosotros, está escrito en esta palabra. Y todo lo que nosotros necesitamos hacer es creer y esperar que va a suceder. ¿Cuántos creen que va a suceder lo que la Biblia anuncia? Que Él vendrá en cualquier momento, y que el hombre debe de saber que debe de estar apartado de toda maldad, que debe de estar consagrado para el Señor. Si no lo hace, no diga que no lo escuchó, sino quizá lo ha escuchado. Ahora llega la pregunta: ¿por qué muchos saben la palabra, pero no hacen la palabra? ¿Comprende? La condición de estos discípulos del Señor. Hubo una necesidad, hermanos, que el Señor tocara o alumbrara o iluminara sus mentes, porque hasta ahí no les había amanecido, podemos decir, como muchos de nosotros. Porque muchos de nosotros sabemos la Biblia, pero no hacemos lo que dice la Biblia.
¿Comprende? Ellos sabían, el Señor les dijo, estuvo con ellos, caminó con ellos, se sentó con ellos y les anunció, pero todavía no. ¿Cuántas personas escuchan la palabra y todavía no? Dice la Biblia, hermanos, que el Señor les da la misma narración y les dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, versículo número 44. Bendito sea Dios. Hermanos, se cumple lo que el Señor se había escrito de él. La escritura, queridos hermanos, predicen mucho de lo que ocurrirá en el futuro. Sin embargo, muchos todavía no han aceptado a Cristo. Muchos, hermanos, no lo aceptan ni creen. Creer, o sea, ¿tú crees que Jesucristo es el Salvador? Sí, creo, pero no le rinde su voluntad. Y se está anunciando que aquel que está en Cristo, o aquel que cree, como dice la Biblia, tiene vida eterna. Pero aquel que no cree, dice, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios está condenado. Pero sin embargo el hombre camina, sabe, pero no se interesa en la necesidad verdadera, le llamo yo, la verdadera necesidad. Otros hermanos espiritualizan lo que el Señor ha anunciado. Pero yo quiero decirle a usted, el Señor, hermanos, nos dice a través de estos textos de la palabra que se cumplió a cabalidad lo que se había anunciado de Él. Bendito sea su nombre. Hoy día se anuncia que Cristo viene y todavía muchos no se rinden a Él. Decimos que Él resucitó, que el Señor resucitó. A pesar de esta evidencia, porque es una evidencia, ¿cuántos creen que Cristo resucitó? A pesar de esta evidencia que Él resucitó, tampoco creen. Es más, muchas personas hacen un su Cristo de yeso y la cargan y celebran su resurrección, pero no se rinden a Él. Qué terrible, hermanos. El Señor dice aquí, hermano, la absoluta necesidad de que Cristo muriese y resucitase. La palabra dice era necesario. Significa que su muerte era, hermanos, algo que debía de ocurrir. Una necesidad o una obligación que solamente por la muerte de Cristo el pecador pudiera encontrar perdón. Pudiera encontrar, hermano, una nueva vida. Bendito sea Dios. Era necesario, dice. Era la voluntad de Dios, era el plan de Dios que a través de Jesucristo venía una vida nueva. O sea que no había una otra opción, sino la necesidad de que Cristo muriera debía de cumplirse. Bendito sea su nombre. En el Evangelio de según San Mateo capítulo 5, en su versículo número 18, dice la palabra: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo, oiga, querido hermano, hermana, nosotros, si hay algo a quien le debe de dudar es a la gente que miente. Hermano, donde usted y yo debemos de poner atención total es
es a lo que Dios dice. Porque dice la palabra, sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. El hombre miente, pero Dios no miente. Que todo lo que está escrito se cumple. Y repito la lectura, Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ¿tú estás leyendo? Ni una jota, ni una tilde pasaré de la ley hasta que todo pasará de la ley hasta que dice. Diga todo. ¿Qué es todo? Ay, hermanos, usted no está en tinieblas. Ay, yo no sé qué va a pasar en el futuro. No, el creyente ya sabe lo que va a pasar. ¿Cuántos saben lo que va a pasar? Aquel que está preparado se irá con él. Y aquel que no se preparó, aquel que no le importó, se quedará, hermano. Y eso es real por medio de la palabra de Dios. Porque su palabra, si se cumplió en el Hijo, y la palabra dice que el que rehúse creer en el Hijo está condenado. Entonces la palabra de Dios hoy, la profecía cumplida en el Señor. Y ahora lo que está, hermano, predicho o anunciándose todos los días. Por eso la predicación de hoy es arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. Bendito sea Dios. Porque hoy lo que el hombre necesita es arrepentirse, cambiar de dirección, abandonar la maldad, abandonar el pecado que hay en su vida y atender de que en Cristo hay perdón de pecados y que también hay salvación, todavía hay esperanza. Bendito sea el nombre de Dios. Y entonces era necesario. Hay cosas que pasan en nuestra vida que son necesarias y no la queremos, pero es necesario. Póngase usted en el zapato, hermano, de la mamá de Jesús, María. Yo creo que ella entendió más, porque le dijeron que se llamará admirable Dios con nosotros, que es el que iba a rescatar al mundo pecador. Pero más el Señor, a quien, hermano, tenemos que preguntarnos qué hemos hecho con lo que el Señor nos habla cada día. ¿Qué hemos hecho con su palabra, hermanos, que nos da cada día? Porque Dios ha hablado a través de su palabra en nuestra vida. ¿Qué hemos hecho? Se cumple su palabra. ¿Dicen amén, hermano? Se cumple su palabra. Si la Biblia lo dice, hermano, yo lo creo. Que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Bendito sea el Señor. Se cumplió, hermano, lo que estaba predicho del Señor. Se cumplió. Que lo iban a entregar a muerte, que le iban a romper sus vestidos, que lo iban a azotar. Se cumplió. Y todo lo que está escrito en esta escritura se cumple, queridos hermanos. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, en su versículo número 23 y 24. ¿Cuántos quieren hacer las cosas bien, hermanos? A veces yo sé que muchas personas están padeciendo, o padecemos, o sufrimos y oramos. Hermano, debíamos escudriñar nuestros corazones. Yo siempre veo a los jóvenes como que tienen una oportunidad para hacer las cosas bien. Amar a Dios con todo su corazón. Hacer las cosas en el temor de Dios.
No tomar acción ni decisión fuera de la voluntad de Dios. Pero tomar decisión fuera de la voluntad de Dios. Y luego uno dice: Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué yo? Es como alguien, hermano, muchas personas cuando nos exponemos al frío, ahorita el que está frío, ya de repente está uno con fiebre. Pero si sabe que el que se enferma por cualquier viento, pues cúbrese, ¿verdad? Pero uno se va: a mí no me importa, yo soy. Y de repente nos llaman la otra semana que está en cama. Pero eso es por negligencia, porque sabe que le puede afectar su salud. Y muchas personas no quieren hacer el bien que está escrito. Y cuando les va mal, pensamos que es una prueba. Y no es una prueba. La prueba es algo que tú no lo buscas, sino llega a tu vida para dar lo mejor de ti y mostrar tu fidelidad al Señor. A su nombre sea la gloria. Y entonces dice Hechos de los Apóstoles, hermano. Yo le digo esto porque es importante. Nosotros, si vamos a ser obedientes a su palabra, Él va a tener el cuidado de nosotros. Pero si somos desobedientes a su palabra, ¡ay de nosotros! Porque si no nos salva Dios, no nos salva nadie. Bendito sea su nombre. Se cumplió en el Señor. Dice esta escritura, capítulo 2, versos 23 y 24: a este entregado por el determinado consejo y anticipado, oiga, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero lo que quiero que usted marque: el consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hermanos, Dios lo que ha dicho se cumple. Por eso nosotros debemos de ser, hermano, pedirle al Señor que seamos hacedores de su palabra. Y no mire que Él no lo hace, hágalo usted. Bendito sea Dios. Si otros no lo hacen, hágalo usted. Entonces la palabra se cumple. Cristo mencionó las 3 divisiones del Antiguo Testamento. Número 1, la ley, los profetas, los salmos. Todo el Antiguo Testamento profetizó de su venida y de Salvador, que es Él. Hermanos, todo como que está claro delante de uno, pero uno no lo capta, pero uno no la entiende. Cuando la Biblia dice que les mencionó los profetas y los salmos, y verso 45, mire, hermano, necesitamos del toque de su presencia. 45 dice: entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién les abrió? Diga usted, ¿quién les abrió? ¿Quién puede destapar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento del Señor? Dice, no dice que ellos se abrieron, no, Él. Se trata de Él. Esto es como alguien, hermanos, que se interesa. Por eso debe ser usted interesado en la palabra de Dios. O la palabra interesada, sino que le interese en la palabra de Dios. No sé si es la palabra correcta. De la necesidad de la palabra de Dios, como dijo el salmista. Su necesidad, dice, de guardar los dichos para no pecar contra ti. Guardar los dichos. Hoy aprendemos frases de hombres, se aprenden chistes de la gente,
Y eso se le pega a uno, hermano, lo negativo se le pega a uno siempre. Es como yo no me acuerdo de muchas cosas, pero me acuerdo de ciertas cosas que como que tienen que ver contigo. Yo me imagino que le pasa a usted también. Que alguien la ofendió, o que a alguien le faltó el respeto, dijo una palabra. Eso no necesita que le repiten 3 veces. Es como uno, como un disco, ¡pum!, se entró el disco adentro y se quedó ahí. Hermanos, dice la palabra, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. A su nombre, gloria. Este, hermano, discernimiento o entendimiento se requiere en nosotros. Debemos de pedirle a Dios para entender las escrituras. La Biblia dice que les abrió la mente, les abrió los ojos para que pudieran entender. Quiere decir que hay mucha gente que sabe mucha Biblia, pero no la entiende. Sabe, pero no tiene efecto. Es como aquel que lee. Este es tremendo, hermano. Que mira uno, o este si lo tomas te puede dañar tu sangre. Ay, lo toma. Sabe que hace daño, pero se lo toma. Es como los que tomen, ¿cómo se llama? Bueno, no menciono nombres, mejor esas bebidas energéticas. Que tiene, dice que tiene cuántas cucharadas de azúcar, dice. Pero allá van, lo compran. O siento que me acelera un poco el corazón, dice, pero así siento, me dan ganas de trabajar. Sabe que le está disparando el azúcar, pero lo hace. Para un lado está bien, pero para el otro lado se está matando solo. ¿Sabe cómo es que uno que entiende? Por ejemplo, dicen, ¿verdad, hermano? Yo nunca le hablo de dieta, pero le voy a decir un poquito. Dicen que si uno deja el arroz, el azúcar, dice, la harina, dice, sin necesidad vas a cambiar. Dicen los doctores. Pero hay personas que, hermano, hacen tantas cosas, compran cosas para que bajen, pero no dejan de comer. Entonces, lo que quiero decir con esto, hermano, sí, parece que entienden, pero no entienden. No entienden. Hay gente que sabe que se va a enfermar seguro, pero de algo me tengo que morir, dice. Pero alarga unos meses, pues. Sí, te tienes que morir, yo sé, pero muérete a tus 80, a tus 70. Que no digan 55. Se fue. Es que la voluntad no es la voluntad de Dios. ¿Quién es el responsable del templo? Usted es el templo de Dios. Si entiende que usted tiene una función, o si ya cumpliste con tu misión, muérete. Tenemos una misión que cumplir, hermano. Somos el pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En vez de dar testimonio de Cristo, estamos dando lástima y pedimos ayuda. A su nombre la gloria, hermano. Entonces no entendemos muchas veces, sabemos que hay cosas que nos hacen daño y seguimos haciendo. Ellos, hermanos, escucharon toda la palabra del Señor que les anunció, pero todavía no entendían. Dios dice que los golpes le enseñan a uno. Están aquí, iglesia. Por ejemplo, los que no han sufrido una operación, a eso no les importa nada. Comen, no comen, comen 4 veces un día, a veces no comen ni una vez un día. Dice, soy para todo terreno, dice. Un día vamos a escuchar de él. Si hasta los carros nuevos, hermanos, se echan a perder.
La Biblia dice el Señor que les abrió el entendimiento y comprendieron. A su nombre sea la gloria. Les abrió el entendimiento. Por eso dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 2, en su versículo número 14. Dice la palabra: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta, dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea que por eso Pablo dice: imítenme a mí, dice él. Porque él, hermano, pues fue un hombre que tuvo un encuentro con el Señor. Y fue un hombre que estuvo dispuesto a abandonarlo todo para ser el instrumento en las manos del Señor. Él dice que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, pero dice por medio de nosotros. ¿Saben por qué en nosotros a veces no hay nada? Porque este es otro ejemplo que yo pongo, hermano. Es como este foco, es un foco, pero si no está conectado con la energía, puede seguir un foco, pero apagado. Pablo dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, Pablo, un hombre que fue llevado al tercer cielo, un hombre que dijo: aprenden de mí o imítenme a mí como yo a Cristo. Un hombre que era perseguidor pasó a ser a uno que respiraba a Cristo, que olía a Cristo, que manifestaba a Cristo. Pero antes no era así, pero llegó a ser así. Llevó las marcas, dice, en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Entendemos por medio de este versículo de que cuando, hermano, el Señor abre el entendimiento, vas a dejar de pensar en ti. Te vas a quitar tú del centro y le vas a ceder el lugar del Señor en tu vida. No sé cuántos están aquí, hermanos, que están oyendo esta palabra. Soy de Cristo, dice. Y le pregunta: ¿qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué está pensando cuando se despierta? ¿Qué está pensando cuando camina? Hay personas que viven, hermano, pleiteando, enojados todo el día, pero ya en la tarde se lavan y se peinan y van para la iglesia. Aleluya. Dice: no, hermano. Pablo dice: ¿a cuántos usan perfume? Dice: pase uno, si es mujer. Y bueno, yo no sé distinguir. Si yo uso un perfume de mujer, hermano, no se burlan. Yo no sé distinguir. Yo sé que es perfume, huele rico y rico. Pero alguien que usa perfume se siente, ¿verdad? Se siente, oh, bonito aroma. ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que sale de nosotros, hermano? ¿Del yo o de Cristo? A su nombre, gloria. Entonces, estamos hablando del apóstol Pablo, que él, cuando usted lee, antes Saulo dice que perseguía a los creyentes y respiraba amenaza. Dice, después no. Dice él, por medio de nosotros manifiesta el olor. El olor, dice, todo, en todo lugar de su conocimiento. A su nombre, gloria, hermano. A ver, nosotros, hermano, queremos, hermano, de verdad, hermano, yo escucho, levanten su mano, aplauden. No van a aplaudir. Tampoco van a levantar sus manos. Tampoco van a dar un salto de gozo. No lo van. A menos que el Señor le ilumine su entendimiento y se da cuenta que por gracia soy salvo. Un regalo que Dios me dio.
Yo estaba muerto, ahora vivo. Si vivía en amargura, hoy vivo en el gozo que mi Señor me dio. Como dijo el Señor en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Tiene que haber un cambio, hermanos. Usted no se va a emocionar por el carro nuevo, ni la casa nueva, ni el dinero nuevo. Usted está gozoso y emocionado y alegre por su presencia. A su nombre, gloria. Pero si todavía le sacan gozo las cosas y como que el Señor para ti es aburrido, cansado y no hay tiempo, pídele al Señor que te abre el entendimiento. ¿Entiende, iglesia? Aquel hermano que sabe que es miércoles, aleluya, hoy es culto, gloria, voy a cantar. No importa que los demás no canten, o no, aunque otros digan amén, yo voy a alabar a mi Señor. Pero otros, ay, cansado. Otra vez culto. No, hombre, ¿qué tipo de personas? Necesitamos que el Señor, hermano, nos dé un así, ¿ve? Y yo no sé cómo lo va a hacer, o de qué manera. Porque algunos no han sentido dolor. Quizás cuando están en un hospital van a sentir el verdadero y van a decir: Señor, ¿dónde estás? Hoy sí. Ellos tuvieron que pasar este proceso del dolor, hermano, porque vieron murió el mejor compañero, amigo, el que les habló bonito, el que hizo milagro. Pero ahora, ¿será que es él que resucitó? Y lo menciono otra vez: se apareció entre las mujeres, se apareció entre los dos que iban camino a Maús. Ahora vuelve con ellos. Pero todavía estaban turbados, estaban con miedo, estaban cuando uno de repente no espera, llega una sorpresa. Así estaban ellos. Pero el Señor les habló de la ley, de los profetas, de los salmos, y les abrió el entendimiento, dice la palabra, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. ¿Se acuerdan ustedes de las escrituras? Bueno, aquí en este país uno no tiene nada, hermano. Peor ahora con que está la ley, uno. Pero digamos, en el país, uno, si está tu nombre ahí, está escrito que es tuyo, hasta que esté presente el dueño. Y dice el Señor: así está escrito. Miren, cuando se escribe algo, a veces uno habla en palabras. Dijimos, hermano, que el otro viernes, pero hay otro que lo escribe. Dijimos a las 7 y el uno lo apuntó. Uno llega hasta las 8. Está escrito, hermano. El Señor les dice: así está escrito. Uno, así está escrito. O sea, se cumple lo que está escrito. Fue necesario, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermano? Así que, hermano, el Señor tenía que sufrir y tenía que resucitar. Y el punto siguiente es que deben de predicar el arrepentimiento y perdón. Mire, ¿por qué carecemos nosotros, hermano, en evangelismo? Ahora yo entiendo por qué. ¿Por qué carecemos nosotros? Hasta nos da pena dar un tratado. Algunos hasta son creyentes secretos. Son creyentes secretos en su trabajo, en la calle, todavía sacan la mano. Solo son creyentes aquí, pero en la calle no. O otros son creyentes, pero no son creyentes en su casa. Porque en la casa hay que ser creyente, hermano. El creyente debe abrir su boca cuando es necesario, o si no, no la abre. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar su alma, tiene que cuidar su corazón. Pero cuando las personas están en la casa, como que libres,
Pero queridos hermanos, cuando el Señor les abrió el entendimiento, ya entendieron la Escritura. Comprendieron que era necesario que el Señor muriera y resucitara al tercer día. Y también el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahora les dice este versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Este versículo, uno puede sacar un mensaje aquí. Cuando usted no sabe nada de nadie, usted no da fe, ¿verdad? Hermano, ¿usted vio cómo pasó? Bueno, a mí me contaron. Aquí no entra lo que le contaron. Aquí entra que tú vistes. Es lo que el Señor les dice a sus discípulos. De todo lo ocurrido, que lo mataron, que resucitó y que ustedes son testigos de estas cosas. O sea, un testigo es que puede dar a conocer. Necesitamos ser testigos, iglesia. Jóvenes, varones, damas, todos los que somos, necesitamos ser testigos. Entonces, ¿por qué no testificamos? ¿Por qué no testificamos? Porque no estamos todavía. Necesitamos, hermanos, que el Señor abra nuestro entendimiento y que usted diga que es real y que se va a interesar en hacerlo. Y que se va a interesar en predicar, como dijo Juan el amado, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Os anunciamos. Hermano, es cierto que usted no puede regresar el tiempo atrás como estuvieron ellos, pero esto dice la palabra que nosotros por la fe vamos a vivir, creyendo, seguros de que lo que ellos vieron lo transmitieron a las generaciones siguientes, de generación en generación, y hoy creemos que Él realmente resucitó. Él vive, y que yo puedo decir, soy testigo, aunque no estuve parado ahí, hermano, en la tumba, pero yo estoy convencido que Él ha resucitado. Y yo creo en su palabra que dice que está sentado a la diestra del Padre. Y yo lo creo, y como dice en su palabra, y donde yo esté, vosotros, yo estoy seguro, creo en su palabra. Que donde yo esté, dijo, vosotros también estéis. Entonces, hermano, número uno, las profecías son triples. Dijimos ley, profetas, salmos que les mencionó. Y también, hermanos, que se debe predicar el arrepentimiento y el perdón. Y número tres, la necesidad que todos necesitamos. Verso 49. La promesa, hermano. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Hay que ser testigos, hermanos. Hay que ser testigos. Pero mire la promesa de Dios para ellos. La promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. El creyente, hay una promesa para usted y para mí, que el creyente sería equipado para testificar. ¿Están aquí, iglesia? Uno puede recibir estudio, hermano. Uno puede recibir, a ver, uno queremos el mejor maestro y nos enseña un mejor maestro, pero necesitamos el verdadero maestro. Porque cuánta gente, hermano, no sabe, han pasado, hermano, en escuelas, sabe mucho, pero solo hay uno que de verdad abre el entendimiento, es su presencia, su Santo Espíritu. Hay una promesa para nosotros los creyentes, hermano, que sería uno equipado para testificar.
les dice a sus discípulos recibir la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Recibir poder, o sería revestido de poder. La fuente del Espíritu y del poder es Dios, hermanos. Cristo Jesús les está diciendo que enviará la promesa, y la promesa era del Padre. Dios dio la promesa, y los creyentes deben de perseverar, o es decir, esperar y pedir la promesa del Señor. ¿Cuál es nuestra petición en nosotros, hermano? Examinemos en su momento. ¿Cuál es nuestra petición nosotros? ¿Cuál es su petición de usted? Un buen empleo. Mire que note que nuestras peticiones, yo le voy a decir: ay, gracias porque me guardó este día. Bendiga a mis hijos, bendiga a mi esposa, bendiga. Oh Señor, no permita, guárdanos, Señor. Mire, ¿dónde está la petición de ser un hombre capaz para ser testigo de Él? ¿Dónde está la petición de que me dé ese poder? Porque solo Él lo da, no viene de ningún lado, ningún instituto, ningún maestro, solo del Señor. Hermanos, debemos de pedir. A veces estamos orando, ¿verdad? Vienen los hermanos, ya están parados. ¿Qué oraste? Hoy el Señor nos viene a recordar a mí y a usted cuáles son nuestras peticiones cuando nosotros oramos. Tenemos oraciones egoístas. Todo yo. Provéame, Señor. Ah, Señor, que se abra las ventanas de los cielos, que se derrame para mi bendición. Y no es malo eso, pero estamos hablando de ser testigo del Señor. Estamos hablando de estar convencido de lo que ha pasado y estar convencido de lo que va a pasar. Faltan muchas cosas por suceder. Faltan muchas cosas por suceder, hermanos. Y no diga usted que no va a pasar. Y eso nos debe alentar para buscar el rostro de Dios. Usted y yo, usted no está sentado aquí por casualidad, hermanos. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere hacer. Somos instrumentos, ¿a poco sabemos barrer, sabemos mapear? Estamos sirviendo a las personas, estamos sirviendo a la gente. Da uno ahí 10 horas en su trabajo, feliz el patrón con uno, te paga bien, está sirviendo. Pero ahora pensemos, ¿estamos sirviendo en la obra del Señor? Porque a uno ni creyente todavía es, a uno todavía ni hacedor de la palabra del Señor. ¿Cómo va a llegar a ser un servidor del Señor? Debemos de cambiar nuestra petición al Señor, que envíe su promesa, como los capacitó a ellos. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, ya miramos a unos hombres con poder, a unos hombres con autoridad, a unos hombres, hermano. ¿Quién era el que les daba la valentía? ¿Quién era? Oh, es que Pedro estuvo en la universidad. Oh, es que no, hermano, le dijo: quédense aquí, esperen que venga la promesa del Padre. Ni porque, hermano, caminaron con Jesús. Sí, es bueno, aprendieron muchas cosas, vieron su resurrección, es bueno, son testigos. Les abrió el entendimiento, ya comprendieron las Escrituras. Pero mire, falta todavía. Por eso, hermano, voy a decir una palabra de nosotros, y todo, empezando conmigo y terminando con usted. Hay deficiencia en nosotros porque no pedimos a Dios. Usamos mente humana,
Siempre pensamos con sentimiento humano. Yo escucho muchas personas siempre están pensando, pero en sentimiento humano, no conforme a la Escritura, la palabra de Dios. Siempre hay más gente dando lástima que gente que diga, todo lo podemos en Cristo Jesús. Dios está con nosotros. Mayor es el que está por nosotros. No, yo escucho, hermano, de verdad, hay uno que, si el Señor nos pusiera en como en la pantalla, hermano, que cómo están caminando las personas. Dicen que van para el cielo. Y solo están esperando que algo les ponen en el pie. Y ya están tirados. Tirados y quejándose. Y lamentándose. Pero dice la palabra que Dios no nos ha dado, hermano, espíritu de cobardía, sino de poder. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Quizás hasta algunos en este momento tienen tapado la cabeza y piensan de otra manera. No, hermano, pídele a Dios. Porque, hermano, a veces uno siempre piensa para acá y la palabra de Dios nos apunta para acá. Siempre nosotros vemos donde hay mayoría y se puede. No vemos que Dios hace donde es minoría. Siempre nosotros vemos que ya tenemos, entonces podemos, pero no confiamos que no hay, pero vamos a creer que Dios va a estar con nosotros. El camino nuestro, claro dice la Biblia, que no es el camino de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Sí, debemos de entender eso, hermano. Pero nosotros a veces le llevamos a nuestro razonamiento. Oh, es que yo pienso que así, entonces pensamos Dios es así. Nosotros le decimos a Dios, no, hermanos, mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor en su palabra. Por eso necesitamos, hermano, nosotros que aunque parezca lleno de piedras, pero si Dios está con nosotros, allá seguimos avanzando. Bendito sea el Señor. A su nombre, gloria, hermano. Entonces nosotros los creyentes debemos de perseverar, esperar y orar, hermano, pedirle al Señor. Hay esperanza mientras estamos vivos. Hay una necesidad en nuestra vida, hermano, y es eso, que nos inclinemos primeramente al Señor. Bendito sea su nombre. Dice la palabra, y esto en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ve? Todavía faltaba ese. Nosotros ya con un título. Qué triste nosotros, hermano. De verdad que Dios tenga misericordia de nosotros. Ya con un título así, con un certificado, graduado. Yo ya me gradué. Si hay alguien que tenía los mejores títulos, serían esos hombres que anduvieron con el Señor por 3 años. Que sus maestros no fue un hombre, sino fue Cristo. Pero más sin embargo, les dijo, esperen que venga sobre ustedes el poder. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que cuando, hermano, ellos fueron llenos del Espíritu, dejaron todo. Vino persecución y donde iban predicaban la palabra del Señor. No corrieron para no morir, sino que corrieron para llevar el testimonio de Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que hay ahora en nosotros? Pidámosle perdón a Dios, hermanos. Como le dije, empezando conmigo, tenemos que pedir eso a Dios. Solo estamos pensando en nosotros. A mí no me importa nada, hermano. Dicen muchos, con que mi esposa está bien y yo estoy bien, y mis hijos y mis hijas, gracias Dios. ¿Dónde está lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? ¿Están aquí, amados hermanos? A su nombre sea la gloria. Necesitamos el Espíritu, porque dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 16 y versículo número 8. Y cuando venga Él, dice,
y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence? A ver, yo he querido convencer personas y lo que me llevo es una decepción. Sí, usted, hermana o hermano, quizás quiere cambiar, le dice a su marido o a su mujer, ¿verdad? Pero yo veo que el que convence, dice una respuesta para usted y para mí, que el que convence es el Espíritu. Convence al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Bendito sea su nombre. Y dice Pablo a los Efesios en su capítulo 3, verso número 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder. ¿Qué poder hay en nosotros? ¿Qué poder? ¿Del Espíritu o del humano? Bendito sea el Señor. Pero yo quiero cerrar con esta palabra, donde, hermanos, la obra es del Señor. Y cito luego la cita que mencionaba Heidi hace un momento, lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses, creo 1:6 o 5, 1:6: estando persuadido de estas cosas, que el que comienza la obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, es un poder. Por eso, hermanos, debe de rendir su vida, su voluntad al Señor. El Evangelio no se vive como nosotros queremos, sino que, como dice la cita que mencioné, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. Por eso, lo que quiero recordarle a usted, que el Señor les dejó a sus discípulos, aquí puede sacar o podemos sacar más prédica, que la palabra se cumple y que no lo habían entendido, el Señor les abrió el entendimiento. Y también por esos milagros, por esa que ellos son testigos, por ser testigos, tienen que predicar, dar a conocer. Se convierten en útiles, se convierten en instrumentos en las manos de Dios. Pero el que capacita y da poder es el Espíritu Santo de Dios. Así que, mis queridos hermanos, recordándole la cita que habla el Evangelio de Mateo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Dice la palabra: cielo y tierra pasará, mas su palabra permanece para siempre. O sea que cuando la Biblia, hermano, nos dice todo lo que viene por delante, se va a cumplir. Tal vez ya no estamos nosotros vivos en ese tiempo, porque algunos quizás tengan que morir pronto. Pero si nos morimos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Recuerda usted que usted fue hecho por la voluntad de Dios. Y aún nos atrevemos a decir, y aunque la gente dice, digamos, nosotros que estamos en este país, no estamos aquí por casualidad, hermanos. Aunque la gente dice que estamos, no estamos, porque ya estamos en Dios. Y se va a cumplir en nosotros lo que Dios quiere que se cumpla en nosotros. Porque donde tú vas a ir, yo sé que vas a ser la persona, ya eres una persona diferente. Donde tú vas, donde yo voy. Hay hermanos que los han llevado presos, hermano, y allí empezaron a predicar. ¿Por qué? Porque ya hay una vida
diferente a la vida antes. Y nosotros, ¿dónde vamos a estar? Vamos a dar testimonio de Cristo, hermano. Ustedes dicen amén, hermano. Donde tú vas a estar, donde quiera, en el lugar, vas a dar testimonio de Cristo. Y si eso sucede, démosle gloria a Dios. Ay, es que mi voluntad mía es estar aquí. No, no va a hacer lo que es la voluntad de Dios. Tiene que tener bien claro esto en su corazón, hermano. Vas a tener que anunciar el evangelio donde Dios quiere que lo vas a anunciar. Tenemos que anunciar a Cristo donde Él quiere que lo vamos a anunciar. Eso tengo en su mente hoy. Pero ya donde estemos, ya no estamos cerrando nuestra boca. Decimos que hay salvación en Cristo Jesús. A su nombre sea la alabanza. Y debemos de anunciar que Cristo pronto viene, porque su palabra se cumple. Y se va a cumplir para el pecador y se va a cumplir para aquel que ama su venida. Eso debe ser nuestro interés en este tiempo, hermanos. Hay un trabajo que hacer. Hay una misión que cumplir. Tenemos que pedir al Señor. Como le digo, haga su petición al Señor por el poder de su Santo Espíritu. Hermano, necesitamos su Santo Espíritu para estar aquí. Necesitamos Santo Espíritu para cantar, hasta para cantar un coro, para hablar con un pecador. A veces muchos más se ríen de uno. Tú, vete a hablar en otro lado. Y uno se asusta, porque no llevamos poder. Bendito sea el Señor. Concluyendo en el versículo 49. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero hay una condición. Pero quedaos vosotros en la ciudad. ¿Ve? Aquí hay una instrucción que les dice a ellos. Quédense. Los teólogos dicen que habían aproximadamente 500 personas. Pero unos se cansaron, se fueron. ¿Y cuántos son los que fueron llenos ahí? 120. 120. Quedaos. Es como, siéntate aquí, hermano. Ay, es que tengo algo que ir a hacer. No, dijo el Señor, quédense aquí. Ahí hay obediencia. A ver, Señor, lléname con tu poder. Pero no hay obediencia. Quédense aquí, hermano. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta. Ese hasta nos lleva como con un tiempo, hermano. Hasta en 15 días viene. Ay, uno ya está contando la fecha. Pasó 15 días. Pero el Señor no les dio, dice, le dijo, hasta. Mañana no les digo, hasta. Eso como que obedecer y tener paciencia. Esperar, si Dios lo dijo, lo va a enviar. Ese es creer en el Señor, en su palabra. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea, no se mueven de aquí si no hay. No nos movemos de su presencia, hermano. De verdad, no nos dejemos de congregar, iglesia. Vengamos y estemos, si en tu casa, aquí, pero mantente en su presencia. Quédate, espera en el Señor. Muchos esperan. Los de la prosperidad dicen, espera este año es tu año, este año. Y uno dice, este es mi año, este es mi año. Yo lo creo, yo lo recibo, yo lo declaro, dice. Pero están hablando de cosas materiales. Y algunos lo reciben, por eso, hermano, se ha expandido eso. Pero nosotros debemos de pedirle al Señor que seamos capacitados de su poder en nuestra vida. Persistamos, no nos alejemos, anhelémoslo, creámoslo con todo nuestro ser. No vamos a ser los mismos, hermanos.
Hay hermanas aquí que nos han dado testimonio. Hay hermanas aquí, hermanas que al principio decían no, pero ahora yo doy gloria a Dios por sus vidas. Cuando hablan se siente como que ya tienen otro respaldo, hermano. Lo digo aquí para la gloria de Dios. Porque sí, hermano, Dios da al que espera y cree. Bendito sea su nombre. Así que mis amados hermanos, pidamos de su poder para que se cumpla en nosotros lo que es el plan de Dios para nuestra vida. Y así podemos transmitir a otros, y esos otros transmitirán a otros. El Señor se cumplió en él la profecía cumplida. Pero eso era como el motor para que los que fueron testigos dieran a conocer su obra en la cruz, su salvación para todo el perdido, que hay salvación en Cristo Jesús. Se cumple la palabra del Señor, hermanos. Si alguno de ustedes tal vez lo ha pasado por alto y vive como le ha dado la gana, yo le quiero recordar por medio de esta palabra. Y solo les cito esto, digo por último, que todo va a pasar, pero su palabra no pasará. Se cumple. Si se cumplió en el Hijo, es que no se va a cumplir en nosotros, hermano. Se va a cumplir porque el que cree va con el Señor, y si no cree, el que no cree, pues sufrirá la eterna condenación. Se va a cumplir lo que está establecido. Pero yo no quiero irme a la condenación. Yo quiero aferrarme, hermano, en el Señor, hacer todo lo que está de su parte, y sobre todo que su poder nos ayude cada día en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie y le damos gracias al Señor por su palabra bendita. Así que esfuérzate y seas valiente, y que el Señor te bendiga cada día, y que su palabra siempre fortalezca, renueva y transforma por el poder de su Santo Espíritu. Padre Dios, en el nombre de Jesús, muchas gracias por su palabra. Escrito está, Señor, como dice tu palabra, que se hará, Señor, lo que está escrito, y que se ha de acontecer lo que vemos en su palabra. Ayúdanos, Señor, a poder nosotros hacer las cosas de una manera conforme a tu voluntad. Que tu Santo Espíritu nos ayude, que tu Santo Espíritu nos guíe. Señor, su palabra dice que Él es el que convence, Él es el que guía toda verdad. Dios amado, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a atender, Señor, lo que hemos abandonado. Señor, lo que ha ocupado lugar en los corazones, que en esta noche tu dulce presencia, tu Santo Espíritu, Señor, inunda nuestro ser. Pedimos por ese poder de lo alto, Señor, por su llenura. Derrama de tu poder sobre nuestra vida. Haz de nosotros, de este pueblo, de esta iglesia, instrumentos, Señor, útiles para la alabanza y para la gloria, Señor, para testificar de tu grandeza, de tu poder, Señor, en todos los lugares. En tus manos, Señor, abandonamos nuestro corazón, nuestra mente. Señor, abre el entendimiento. Señor, que cada persona, que cada alma que está presente en esta noche, tu luz, Señor, resplandezca en nuestros corazones. Ayúdanos para vivir en tu voluntad y para hacer tu voluntad. Padre, lo pido en el nombre de Jesús. Ten piedad de este pueblo, ten piedad de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para en este tiempo que resta por delante podamos vivir para honrar tu nombre santo. Muchas gracias. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que, Señor, haga la obra en nuestros corazones, y así, Señor, poder caminar esperando ese día glorioso cuando ha de venir por su iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor te damos. Amén y amén.